Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Hoy quiero reaccionar a este video que está siendo viral en Twitter gracias a la descripción que ha hecho Progresismo Out of Context, que dice lo siguiente: venezolano escapó de Chile y asegura que la agenda woke no existe y que es una conspiración promovida por la ultraderecha conservadora. Vamos a ver qué dice, pero vamos por partes. ¿Qué carajo es la agenda woke de la que se habla tanto hoy en día? ¿Qué carajo es la agenda woke? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Es una muy buena pregunta, pero es una pregunta que llega tardísimo. Necesaria, sí. Hay muchas personas que todavía no lo saben, sí. Pero me impresiona, de verdad me impresiona que luego de 11 años con una conversación consecutiva sobre el tema y reconociendo además que es algo de lo que se habla todo el tiempo, la pregunta siga tan vigente. No obstante, cada vez que se haga esta pregunta hay que responderla. Y bueno, la agenda woke son una serie de esfuerzos económicos, culturales, mediáticos, políticos y sociales que promueven una ideología que actualmente llamamos como la ideología woke. ¿Y qué es la ideología woke? Pues es la creencia de que existe un sistema opresor invisible marcado principalmente por la raza, el sexo y la orientación. Dicho de otra manera, desde la perspectiva woke, desde el ojo woke, desde la mentalidad woke, los hombres son por defecto los opresores de las mujeres. Los blancos son por defecto los opresores de los negros. Y los héteros son naturalmente los opresores de los homosexuales. Al principio, la ideología woke contemplaba únicamente la opresión del hombre blanco hacia el hombre negro, de la mujer blanca hacia la mujer negra. Bueno, de los blancos hacia los negros, específicamente en Estados Unidos. Esta creencia estaba enmarcada o está enmarcada en una teoría analítica llamada la teoría crítica de las razas, o la TCR, que básicamente dice que no existen individuos racistas, sino que Estados Unidos como sistema, como nación, es una estructura social, política, gubernamental, psicológica, intrínsecamente racista, y que sin importar prácticamente lo que piensen los estadounidenses blancos al respecto de las razas, simplemente por ser blancos son racistas contra los negros. Vamos, un clásico discurso victimista, disfrazado de intelectualidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de luchar contra las opresiones, contra la discriminación. No, toda esta teoría sale con el propósito de obtener dinero del Estado, con el propósito de obtener beneficios, con el propósito de alcanzar puestos laborales y botellas laborales y becas, pensiones, dinero regalado, sin hacer absolutamente nada. Bueno, además de quejarse, además de vivir constantemente en el papel de víctimas. Y es tan así que cuando en Estados Unidos un policía blanco atrapa a un ladrón que está saliendo de la tienda con cosas que no les pertenecen, las personas que tienen esta ideología en la mente juzgan el escenario automáticamente como un ataque de racismo. No como que la ley está tratando de hacer justicia, no como que los agentes del orden están tratando de poner orden en un mundo donde se supone que el robo es ilegal, es malo, es crimen, es delito y no debería hacerse. Y quienes lo hagan, pues deben pagar las consecuencias. No, ellos no lo ven así. Básicamente, la teoría crítica de la raza lo que hace es hacer que un grupito se salga con la suya únicamente por la cantidad de pigmentación en su piel, lo cual es ciertamente racista. Por supuesto, aquí entra una especie de discurso orwelliano en el que ellos, los racistas, acusan a los que no son racistas, a los que no están de acuerdo con su racismo, de ser racistas. Y así, claro, ellos quedan como los luchadores contra el racismo. Ahora, este asunto de la lucha de razas, inspirado seguramente en la lucha de clases marxista, en primer lugar, no es suficiente para generar una buena cantidad de votos, para tener siempre una masa de votantes allí pertenecientes a tu partido, a tu ideología, a tus causas, porque parte de todo este asunto es siempre tener una especie de seguidores fieles y con el discurso de que tú eres víctima y yo te estoy protegiendo. Tú eres víctima, siempre serás víctima, pero no te preocupes, yo te salvaré. Tú eres víctima, los demás, los que no son como tú, son los malvados. Ellos te persiguen. Tú no obtienes éxito porque los blancos te lo quitaron. Con ese discurso, ellos mantienen una especie de plantación de votantes a los que no necesitan estarle cumpliendo realmente sus deseos, no necesitan realmente alcanzar las metas, ya que si alcanzan la meta, de hecho, se les acaba el chiringuito. Necesitan tener estas identidades como víctimas para poder sacarles provecho siempre. En segundo lugar, como no es suficiente con
de victimismo racial, la misma lógica se puede aplicar a otro tipo de identidades. Y para eso tienes que creer que la raza es una identidad. Y luego los de la orientación tienen que creer que la orientación es la identidad. Y empiezan los de la orientación a ver la forma de entrar en este juego y obtener también su parte del pastel. Vivir del cuento. Lo que académicamente se formula o intelectualmente se formula bajo el nombre de la interseccionalidad. Así que tenemos que las principales bases del wokeísmo, del movimiento woke, de la ideología woke, son la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Pues la idea de que esta opresión sistemática no solamente existe de blancos contra negros, de que todos los blancos nacen opresores y todos los negros nacen oprimidos y eternamente hasta que no se haga una gran reforma, una gran revolución o que todos despierten, no va a cambiar. Pero si no están oprimidos únicamente por asuntos raciales, ¿en qué otros asuntos lo pueden estar? Pues lo que dice la interseccionalidad es que los grupos identitarios, no las personas, los grupos identitarios, porque la ideología woke es, por cierto, bastante colectivista, es una ideología que niega al individuo y donde las personas pues simplemente son representantes de una colectividad, de un colectivo. Y la interseccionalidad llega para decirte que no perteneces a un solo colectivo, sino que cada elemento pertenece a diferentes colectivos. Y según a los colectivos que pertenezcan, está atravesado, está interseccionado por niveles de opresión, estando debajo como oprimido, y por niveles de opresión, estando arriba como opresor. A saber de ejemplos, un hombre blanco es inherentemente un opresor, aunque viva debajo del puente, aunque no tenga con qué comer ni qué vestir. Ahora, si este hombre blanco es homosexual, está interseccionado por una opresión que él ejerce contra los negros, otra opresión que él ejerce contra las mujeres, pero a su vez está atravesado por una opresión que ejercen los heterosexuales contra los homosexuales. Del mismo modo, una mujer está oprimida por los hombres, pero si esa mujer es blanca, ella es opresora de los negros. Si esa mujer es hetero, es opresora de los homosexuales. Pero si viene otra mujer que es negra y que luego es lesbiana y que luego es trans y que luego es musulmana y que luego está en silla de ruedas, le falta un ojo y es neurodivergente, pues ella no oprime a nadie. Está siendo oprimida absolutamente por todos. Y al estar siendo tan oprimida en la práctica, merece, aunque sea la hija negra, lesbiana, transexual, musulmana, en silla de rueda, autista, del dueño de la Ford o del dueño de la Chevrolet. Da igual. Debe obtenerlo todo. Debe obtener espacio seguro. Debe obtener el puesto de trabajo. Debe obtener becas. Debe obtener reconocimientos. Y cada vez que se hable de esa persona, se le tienen que reconocer cada una de sus identidades. Ahora, esta forma de ver el mundo es realmente algo realista, valga la forma de redundancia o la cacofonía. ¿Es realista ver la vida así? O en todo caso, no existe gente que vea la vida así, no existen organizaciones que están llevando a la práctica sus contrataciones basándose principalmente en esta forma de filtro. Yo tengo formas de probar que sí, y no hay que ir muy lejos, solo hay que poner el nombre de una empresa más la palabra they, y ellos mismos te van a decir que practican este tipo de discriminación positiva en la que se esfuerzan por llenar cuotas raciales, cuotas de género, cuotas de orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Tu empresa favorita, la Ubisoft, practica la they y están orgullosos de eso. Tu estudio de cine favorito, Marvel, practica la ley y están sumamente orgullosos de eso. Por supuesto, también pasa en los gobiernos y en empresas que no tienen nada que ver con el entretenimiento. Y si a mí tanta gente me ha llamado woke, ¿por qué a mí no me ha llegado una agenda de esa, va? Es sencillo, no te puede llegar una agenda porque las ideologías o las agendas ideológicas no le llegan por correo a las personas. Es decir, ¿quién eres tú para ser invitado a hacer ingeniería social? En todo caso, tú serías una de las víctimas de la ingeniería social del movimiento woke. Una de las víctimas de todos aquellos como George Soros, como Open Society, como JP Morgan, BlackRock, Vanguard, State Street, Disney, etcétera. Todas las que quieras contar, que invierten muchísima pasta, muchísimo dinero para, como dicen los líderes de BlackRock, impulsar conducta, cambiar comportamientos, cambiar el pensamiento de la gente, hacerles creer que no existe el movimiento woke, normalizar tanto el wokeísmo, que esté en todas partes y la gente no sea capaz de verla y diga, ¿qué es lo woke? Eso no existe. O en todo caso que piense que lo woke es algo bueno, cuando no lo es pura manipulación, puro racismo, pura extorsión. Es una mafia que se aprovecha de la sensibilidad de algunas personas, porque hay gente, ¿sabes?, con muchas inseguridades, que ha sufrido, hay gente resentida. Claro, vienen estos discursos y ellos ansiosos de que les hablen al oído y les digan palabras bonitas. Vamos, siguen lo que les parezca más cómodo.
siempre y cuando no sea la verdad, porque la verdad incomoda. El término agenda woke es un término que se utiliza más que todo en sectores conservadores o de la derecha. Sí, muchos conservadores decimos agenda woke porque consideramos que el wokeísmo, aparte de ser una ideología identitaria, se impulsa y se implementa de manera sistemática siguiendo una serie de patrones y además identificándose con una serie de características. Por supuesto, lo primero que seguimos para saber qué es una agenda es el camino del dinero. Porque tú puedes decir, ay, el movimiento woke se encarga de defender a los pobres oprimidos que nadie toma en cuenta. Y luego te das cuenta, valga la redundancia otra vez, que estos pobres oprimidos ocultos en el subterráneo porque son la resistencia contra la opresión conservadora, tienen sus banderas constantemente en los Doritos, en la Pepsi, en la Coca-Cola, en las películas de Disney, en los parques temáticos, en la embajada, en el gobierno, en el aeropuerto, en todos los monolitos que amasan el poder y el dinero en la civilización occidental. Mientras que los conservadores suelen, en muchos casos, ser censurados. Mira, te pongo un ejemplo de cómo es la ideología woke aplicada en los niveles que ellos consideran más óptimos. En el Reino Unido, desde hace un tiempo, han venido sucediendo muchos casos de manadas que acorralan a chicas europeas y abusan de ellas. Claro, como estas manadas vienen de Medio Oriente, de África, de lugares no blancos, no primermundistas, no privilegiados, el gobierno británico empezó a hacer muchos esfuerzos para ocultar estas cosas. Y además llegaron a meter preso y a inculpar a los periodistas que se atrevían a denunciar estos casos. Pero ¿cómo es posible que haya un gobierno tan woke, tan despierto, tan consciente de la opresión que oculte, que apoye estas agresiones y que además aprecie a quienes digan la verdad y a quienes defiendan la justicia? Pues justamente porque esa es la realidad del wokeísmo. ¿Y por qué es la realidad del wokeísmo? Porque ellos no se basan en las acciones, se basan en la raza. Como las chicas abusadas son blancas, entonces no fueron abusadas para ellos. Y como los abusadores no son blancos, entonces son inocentes, porque por defecto ellos ven que la raza, el sexo y la orientación indican quién es bueno y quién es malo. Y yo quisiera saber que un woquito me diga que eso es objetivamente lo correcto. Para referirse a movimientos sociales, movimientos que promueven la equidad, la diversidad y los derechos de grupos históricamente marginados. En el mundo occidental existe algo reconocido llamado derechos humanos. En inglés, God-given rights, los derechos dados por Dios. Es decir, todos los seres humanos, simplemente por el hecho de ser humanos desde la concepción, tienen derecho. Ahora, el movimiento woke no habla de esto. El movimiento woke, de hecho, es abortista. Es decir, ellos no reconocen la dignidad humana intrínseca. Por lo tanto, ellos no creen en la justicia. Se ponen estos letreros de justicia, derechos humanos, justicia social, pero ellos no creen en la justicia. Si creyeran en la justicia, entendieran y aceptaran, reconocieran, celebraran la dignidad humana y los derechos humanos desde la concepción. No solo eso, sino que si todos somos humanos, porque entre los woke no son ni perros ni caballo, aunque algunos se identifican como tal, somos humanos. Aunque somos humanos, ellos, además de los derechos humanos que gozamos todos, aquí en Occidente, porque en Oriente, en muchos países las cosas son muy distintas, ellos no han querido acatar esto, se han rebelado contra la realidad. Y aún así los woke prefieren defender a gente del Medio Oriente, por ser del Medio Oriente, que occidentales. Son las incongruencias de este movimiento. Pero vamos, el punto que quiero llegar. Ellos dicen creer en derechos y en justicia, pero teniendo derechos humanos, ellos exigen además derechos adicionales por lo que ellos piensan que es una identidad. Y ahí están llorando porque en el Reino Unido ahora se está reconociendo que la mujer es la mujer, que los hombres disfrazados de mujer no son mujeres. Porque esto no les daba derechos, les daba privilegios. Y que me digan estos huequitos, estos hombres vestidos de mujer, ¿qué derecho humano no tienen? Que no tenían el derecho de meterse en los deportes femeninos, de meterse en los baños de mujeres, de ir a las cárceles de mujeres. Pero eso no es un derecho, es un privilegio. Y los privilegios son injusticia. Y ojalá no sonar sesgado cuando digo esto, pero es tener un poquito de sentido común. No. Bueno, depende de que estés definiendo como sentido común. Si tú piensas que el sentido común es lo que se ha establecido como norma en determinada época y lugar, pues sí, actualmente ese es el sentido común. Pero si te refieres a que es lo más racional, no es lo más racional. Es de hecho una completa locura. Es para evaluar psiquiátricamente y tratar con mucho celo, con mucha sospecha, a todas las personas que promueven el wokeísmo. Porque es difícil pensar a estas alturas que hay inocentes entre ellos. En verdad. Porque es decir que si estoy en contra de la discriminación hacia cualquier grupo de personas, soy
conservador, si estás en contra de la discriminación contra cualquier tipo de persona, eres conservador. Porque es el conservadurismo el que cree en la dignidad humana universal, no el wokeísmo. El wokeísmo quiere privilegio. Woke. Y bueno, No, woke no. De hecho, si tú crees en la discriminación y apoyas la discriminación, eres woke. Porque ¿cómo pretendes tú practicar la ley, que es una de las principales formas prácticas del woke, sin empezar a discriminar? Y esto incluso lo reconoció uno de los ejecutivos de Disney, cuando dijo que Bob Iger le había instruido que no aceptaran hombres blancos en determinados puestos. Hay un artículo larguísimo de Free Press donde ellos se metieron en Hollywood y empezaron a hablar con los guionistas y productores, y estos guionistas, con miedo todos, empezaron a decir que ya no los contrataban porque los productores decían explícitamente que querían escritores negros o escritores transexuales o escritores mujeres, como que si ese tipo de cosas son lo que hacen que un guión de cine sea atractivo para el público, tenga calidad o sea entretenido. Vamos a hablar de lo que para muchas personas es lo más visible, es lo más obvio: el casting para las películas. ¿Cómo tú piensas que Halle Bailey, supuestamente compitiendo con muchas chicas que se parecen a Ariel, fue justamente la que obtuvo el papel de Ariel? Eso es fácil. Los encargados decidieron desplazar, discriminar, excluir a quienes tenían mayor mérito para privilegiar a quien tenía las características identitarias adecuadas para obtener el privilegio, sin necesidad de competir directamente con todas aquellas que seguramente daban en el clavo con el papel de Ariel a nivel estético, a nivel actoral y en prácticamente todos los sentidos. Dime, ¿en qué mundo Halle Bailey se parece más a Ariel que Sofía Lillis? ¿En qué mundo Rachel Zegler, con su actitud y su manera de actuar, era la mejor opción para Blancanieves? ¿Cómo es que esta señora calva, creo que es Cynthia Erivo, era realmente la mejor opción para el hada madrina de Pinocho, para el hada azul? Este es el resultado de la idea de que se debe discriminar a favor de todo aquel que tenga apariencia de lo que ellos ya decidieron que son oprimidos, que lo decidieron arbitrariamente. Porque te digo yo, ¿cómo es posible que un hombre blanco hétero que esté viviendo debajo del puente, que no tenga dinero, que no tenga para comer, que esté enfermo, que no tenga ni siquiera vestimenta, esté oprimiendo a Oprah Winfrey, esté oprimiendo a Will Smith, esté oprimiendo a Viola Davis, que va a recibir su Oscar todo el tiempo con la lloradera diciendo que nadie la acepta, que nadie la quiere, y ha sido la protagonista como de 50 películas? ¿Cómo es que ese hombre bajo el puente está oprimiendo a Barack Obama y a su esposa? No lo hace, y no tiene sentido que se piense que lo hace. No obstante, desde la ideología woke, esa sería la realidad. Y no estoy exagerando. El término woke, que es despierto en inglés, viene originalmente de grupos o comunidades afroamericanas para referirse a estar despierto frente a las injusticias que ocurrieron en Estados Unidos. ¿Sabes? Yo dudo de esa historia. Escribiendo un capítulo de un libro, me puse a investigar y hay cosas que me parecen inconexas. Parece que sí existe un uso en una canción y otro uso en algún diálogo por allá de la palabra woke en los años 60 o en los años 30 para referirse a estar alerta a la discriminación. Pero mi duda o mi sospecha está en el hecho de que los usos antiguos que se le hayan dado a la palabra woke no necesariamente tendrían que ver con el movimiento woke, con el movimiento Black Lives Matter, que justamente lo pone allí. El movimiento woke empieza con Black Lives Matter y Black Lives Matter como tal se consolida en el 2014. Justamente cuando un policía atrapa a un chico que estaba robando. Y este escenario, aquellos victimistas lo quisieron juzgar como un escenario racista, que es lo mismo que pasó luego con George Floyd. Acusaron de racismo al policía, cuando más allá de las formas y más allá de los resultados, el escenario no tenía nada que ver con la raza. Tenía que ver con agentes del orden y agentes del caos. Estados Unidos, más que todo sobre el racismo. Y bueno, la palabra woke no solamente se fue extrapolando desde el movimiento antirracista, sino hacia otros movimientos. Sí, bueno, esto es básicamente lo que dije anteriormente. Primero empezó con la teoría crítica de la raza, que victimiza eternamente a los negros, y luego la interseccionalidad, que nació en los años 90, se fue fortaleciendo para que ambas teorías se conviertan actualmente en el fundamento del wokeísmo. Sociales, aunque hoy en día se utiliza de manera peyorativa porque la derecha política, más que todo en Estados Unidos, lo adaptó de esa forma. Yo no creo que el uso negativo de woke tenga que venir necesariamente de que alguien haya decidido que sea negativo desde afuera. Yo creo que al ser negativo per se, al ser intrínsecamente negativo, la gente, sea de derecha política, o sea de derecha capitalista, o sea lo que sea, iba a empezar a darse cuenta. Para obviamente referirse a cualquier postura progresista, pero de manera como... No vayas por ahí, no vayas por ahí. Que sí, hay gente que confunde woke con progresista, pero no es tan así.
Cuando hablamos de woke nos referimos a la idea de un sistema opresor en el que la opresión se intersecciona por raza, sexo y orientación. Pero cuando hablamos de progresismo hablamos de otra cosa. Hablamos de una ideología futurista en la que quienes la militan creen que el futuro es sinónimo de mejora, es sinónimo de progreso, pero que para llegar al futuro, el cual siempre es utópico, hay que empujar la mayor cantidad de cambios posibles, por lo que el progresismo termina convirtiéndose en una obsesión con el cambio, simplemente por ser cambio, no por los resultados que pueda generar, con la esperanza de ver un futuro que en realidad nunca llega. Exagerada, que es invasiva o que es políticamente correcta. No sé por qué tiene que decir políticamente correcta como si no existiera la corrección política. ¿Acaso este señor no ha visto que los movimientos woke de Estados Unidos han pedido incluso que se cambie el lenguaje, que las personas cuiden cómo hablan cuando están cerca de ciertas personas, que respeten los pronombres elegidos, como si un ser humano pudiera elegir sus pronombres? Y sobre todo han promocionado la idea de que algunas personas necesitan espacios seguros, safe spaces. Están así que hasta Marvel se puso a sacar unos cómics con un personaje de estos progresistas woke llamado espacio seguro. ¿Pero qué es la corrección política? Pues es un cerco de protección en la que un grupito de personas no puede ser lastimado en sus emociones. Nadie puede decirles la verdad. Nadie puede acusarlos de nada. Nadie puede siquiera decir que son aquello que son. Mientras que otro grupo de personas, en este caso del wokeísmo, los hombres blancos héteros, pueden ser objeto de cualquier tipo de señalamientos. Porque así es la corrección política. No es que protege y ya, no. Es que protege a unos y da libertad total de agredir y perseguir a otros. Llevando, por supuesto, a la censura de ideas y, como no, al ostracismo. Llaman woke al feminismo, a la inclusión. Es que hay un feminismo woke. El feminismo actual considera que el patriarcado ya no es solamente patriarcado, sino que es heteropatriarcado blanco. Eso ya lo hace woke e interseccional. Son de personas de etnias distintas en contenido audiovisual. Bueno, si hablamos de inclusión para referirnos a la ley, obviamente estamos en contra de la ley por ser, como ya conté, un sistema de injusticia y discriminación. A ser parte del grupo LGBTQ. El simple hecho de que tengas que reunir a los L, a los G, a los B, a los Q, a todo esto, en una bandera y como un solo colectivo, ya es woke. Primero que nada es colectivista. Y después juntas a diferentes grupos cuyas fantasías ideológicas son incluso unas opuestas de las otras. Hay varios de estos que se están desligando de la otra mitad. Hay varios movimientos LGB en el mundo, es decir, que excluyen a la T, que excluyen a la Q. Que por cierto, la Q ha venido siendo lo más problemático de esto, porque la Q de queer sí que es una ideología o una teoría progresista que absorbe el wokeísmo justamente para poder tener más identidades, más grupos oprimidos a los cuales usar para poder obtener poder y dinero. Decir todo lo que no les gusta. No, amigo, no se trata de gustos. Es más, es demasiado irresponsable decir que hablar de la agenda woke es un asunto simplemente de gusto, porque estás insinuando que a las personas que no les gusta lo woke no le gustan las personas negras. Y eso es completamente tonto, es completamente estúpido, es completamente falso. Es tan falso que muchas personas que están en contra de los woke son personas negras. Muchas personas que están en contra de la ley son personas negras. ¿Y cómo explicas tú que muchos de nosotros que somos latinos estamos en contra de los woke? Quiere decir que nosotros no nos gustamos a nosotros mismos, como dice el guachingo aquel. Es ridículo. Y no quieras ver tú el árbol genealógico de nosotros los que estamos aquí en Latinoamérica y especialmente aquí en el Caribe. Porque hay 1000 veces más diversidad, lo que ustedes llaman diversidad porque se fijan únicamente en el color de piel, racistas, que cualquier película de Disney actual. Que al final de cuentas, toda esa diversidad termina convirtiéndose prácticamente en una masa homogénea. ¿Ustedes se acuerdan de cuando dice estos chistes? De hecho, ¿sabes qué? Este cuaderno, woke. Este cuadro, woke. Fue básicamente criticando a los grupos que llaman a todo lo que no les gusta, o sea, sale un poquito del marco woke. Yo sé que hay gente que hace eso, pero son tan poquitas que de verdad no vale la pena que dediques un video a eso. Tú tienes que dirigirte justamente a quienes critican al movimiento woke que sí existe, no a quienes llaman a todo woke. Porque si todo fuera woke, nada lo fuera. Ese es un principio que los conservadores siguen. Porque si todo fuera woke, no habría manera de poder distinguir lo woke de lo no woke. No habría manera de distinguir la ley de la meritocracia. Sin embargo, nosotros creemos que existe la meritocracia y que justamente la meritocracia está siendo atacada por la ley, por uno de los mecanismos prácticos del movimiento woke, de la ideología woke, de la agenda woke.
o progre. O sea que tú me estás diciendo que lo que llaman agenda woke es solamente una hiperexageración de la sociedad conservadora para satanizar los movimientos progresistas. No, de hecho eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, a mí me gustaría saber qué piensan los woke de los conservadores. Porque este lo pone como que los conservadores son los malos que satanizan. Pero los woke piensan que los conservadores son personas normales en la sociedad que merecen expresar sus opiniones. No, amigo. Los woke son los primeros que nos censuran. Y tú tienes que rogar, tienes que arrepentirte y pedirle a Dios que te cuide de una cancelación cultural, porque justamente los hombres que empiezan a defender el wokeísmo al final del atardecer no son pocas las veces que ellos mismos terminan siendo cancelados. Solo hace falta que seas un poquito políticamente incorrecto para que el movimiento woke te eche todo el infierno encima. J.K. Rowling no está de acuerdo con el wokeísmo en una sola cosa. ¿Qué cosa? Bueno, que los hombres no pueden menstruar. Y ella es feminista, y ella es woke, y ella es progresista. Sin embargo, actualmente es uno de los más grandes enemigos de los woke. ¿Pero por qué? Si solamente una cosa con la que no estoy de acuerdo, y además esa cosa es una de las más comprobables en la realidad. Pensará más gente que los woke son parte de una organización malévola o algo. No, los woke no son parte de una organización malévola. Los woke son militantes de una ideología promovida, patrocinada, impulsada con dinero de organizaciones muy malintencionadas que además los usa ustedes, los militantes, como simples títeres, como simples muñecos. Les hace creer que ustedes están luchando por derechos sociales, por libertad, por el bien, por la justicia, y luego los van a desechar. Mira, te cuento, cuando el progresismo avance y logre su tecnocracia y logre su transhumanismo, los woke ya no van a existir. Se van a quedar deprimidos todos y se van a pegar un cabeza al no saber qué hacer con sus vidas, porque no va a haber necesidad de un movimiento woke. Ustedes simplemente son herramientas desechables para estos poderes con tal de transicionar a otra etapa de su plan. Y no es conspiración, porque tú no te pones a escuchar de qué diablos hablan en el foro de Davos. Lamentablemente. Estas personas por lo general tienen el pensamiento recurrente de que las personas progresistas están tratando de forzosamente incluir todo en una especie de calendario que va a llegar en algún punto y es raro. Es raro pensar eso porque yo no soy parte de ninguna secta. El movimiento woke tiene comportamientos sectarios y dentro del movimiento woke se forman sectas. No todos los woke participan de las sectas, pero muchos woke son sectarios. Tienen pequeños grupos, pequeñas manadas, cámaras de eco y replican los eslóganes. Repiten constantemente los mantras, sin contar, bueno, que tienen sus dogmas. Obviamente es una consecuencia que tiene una parte de la sociedad del temor al cambio porque... Mira, esto es un discurso problemático porque es aquí donde el chico se vuelve progresista. Cuando empieza a hablar de cambio y acusar a todos los demás de tener un temor, una reacción irracional al cambio. Nadie le tiene miedo al cambio, compa. Nadie le tiene miedo al cambio. Lo que hace el conservadurismo, y esto siempre ha sido así, es procurar que los cambios sean graduales y que estos cambios no sean apresurados para que no destruyan aquellas cosas que funcionan. Porque no es lo mismo desviar un río por pequeños canales de manera tal que aunque tarde un poco más, este río no destruya la ciudad, no destruya las escuelas, las casas, las calles, etcétera, que venir y decir, bueno, es hora de hacer un cambio, este río hay que desviarlo y abrir un zanjón grandísimo que arrase con todo el pueblo. Ambas posturas son posturas a favor del cambio. Sin embargo, el conservador considera que no todo cambio es necesario, que no todo cambio es positivo, que no todo cambio tiene buenas consecuencias y que hay cosas que no se deben cambiar. Porque además hay cosas que son trascendentales y si nosotros actualmente logramos ver lejos es porque estamos montados en los hombros de los gigantes del pasado. Esto que se le llama woke son cosas normales. No, lo woke no es normal. ¿Cuál es tu estándar para decir lo que es normal y lo que no es normal? En realidad, por ejemplo, una relación homosexual es woke. Pecado, y eso lo ha sabido la humanidad desde siempre. Ahora, ¿cómo entra esto en el movimiento woke? Pues sencillo. Los woke consideran que la homosexualidad es una identidad. Y es una identidad que además ellos piensan que debe ser promovida. Ellos confunden las conductas y las prácticas con la esencia y con el ser. En la historia hay muchas personas que tenían estas conductas y llevaban a cabo estas prácticas y luego dejaron de hacerlo, cambiaron de parecer. Por cierto, hay muchos testimonios en YouTube y luego van a venir los progresistas a decir que todos son falsos, porque es que no les gusta la verdad, odian la verdad. Siempre han existido, lo que pasa es que... Claro, que algo siempre haya existido o que tenga mucho tiempo existiendo no lo hace ni justo, ni correcto, ni bueno. Porque yo creo que los asesinos existen antes que los homosexuales. Es decir, son más antiguos. Y no por eso voy a creer que los asesinos son buenos, son justos, son el modelo a seguir y lo deseable, lo óptimo. No. El feminismo es woke. A la mujer en el pensamiento conservador siempre se le ha visto como inferior. ¡No! ¡No! ¿De dónde saca eso? No, amigo.
¿Cómo es que una corriente de pensamiento que considera que todo ser humano tiene exactamente la misma dignidad va a definir a la mujer como inferior? Cuando ambos pueden estar en igualdad de condiciones. Es el conservadurismo el que defiende la igualdad de condiciones ante la ley. No es el progresismo y no son los woke. Los woke más bien quieren que la mujer tenga cuota, que existan derechos para las mujeres mientras que no existan derechos para hombres. Porque tú no ves en ningún lado que existen los derechos de los hombres, no. Existen los derechos de las mujeres, digo, en los sistemas de nuestros gobiernos pedorros. Es tan lamentable que alguien que salió de Venezuela corriendo del surderío, sabiendo cómo los países se arruinan con las ideologías dañinas, venga a otro país a querer promover por medio de las redes sociales ideologías aún más putrefactas de las que él está huyendo. Una representación en la sociedad. Este ya está ideologizado y no se da cuenta. Es como que yo pienso que él, por ser venezolano y yo también ser venezolano, él me está representando a mí en Chile. No, amigo, eso ni funciona en la realidad. Tú no me estás representando a mí ni yo te estoy representando a ti. Tú eres tú y yo soy yo. Que tengamos en común algo no nos hace parte de la misma comunidad, del mismo colectivo. Somos individuos, apréndete eso. Porque ese pensamiento colectivista fue lo que arruinó Venezuela. El colectivismo arruinó Venezuela. Que es usado de forma un poco diferente en el wokeísmo, sí, porque el wokeísmo es capitalista. Pero al final, el fondo de las cosas y los resultados son los mismos. Sociedad, al igual que personas de diferentes etnias, de naciones distintas, identidades de género o preferencias. Creen las identidades de género. Este está podrido ya, se pudrió todo. Yo pensaba que era alguien que de verdad tenía dudas, porque al principio comenzó haciendo la pregunta, pero no, está podrido todo acá. El cerebro se lo han lavado e incluso existe la posibilidad de que alguien le esté pasando dinero para hacer estos discursos, lo cual no dudaría, porque justamente ahora que parecía que el movimiento woke estaba estirando la pata, aparecen los youtubers y tiktokers e influencers a promocionar con una fuerza increíble todo esto, a defender lo indefendible. Muchísima gente que seguía al Washingo, como diablo se pronuncia, me ha contado que el tipo antes no era así. No obstante, parece como de forma súbita se ha vuelto un defensor acérrimo de la ley. De allí que sin venir a menos, empezó a meterse conmigo sin siquiera ver alguno de mis videos. Lo mismo con JP, el cual en TikTok solamente hablaba de cine. Ahora está atacando abierta y directamente, como si estuviera ganando algo con ello, a Alienada, a Astro, que están ganando. ¿Cómo es que después de tanto tiempo este sale con este contenido? Es sospechoso. Entonces, en pocas palabras, José Antonio, la agenda woke no existe como un ente. Déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí. La agenda woke no existe. La agenda woke no existe. Que está escribiendo unas reglas que... No, la agenda woke no puede ser un ente porque ninguna agenda es un ente. Y el wokeísmo tampoco puede ser un ente porque es una ideología que ha tomado años construirse, a pesar de lo simplona que terminó siendo. Hay que seguir a la fuerza en un... No, no hay que seguir a la fuerza. Que tú la estés siguiendo porque hablas de género, hablas de todo esto, aquello, no significa que tengas que seguir a la fuerza. Ahora, lo que sucede es que a la fuerza, la ideología woke implementada te obliga a callar, te obliga a censurarte, incluso te encarcelan, te quita la presunción de inocencia. Cuando venga una feminista y diga que tú le estabas acosando, no vas a tener salvación, porque da igual si eres inocente o no. Simplemente por ser hombre, ya estás metido en el problema. Eso no por el conservadurismo, eso por la ideología woke, amigo, que ya te tachó como opresor de las mujeres y solamente están esperando que envíes un emoji equivocado, que des like por error al post equivocado o que hagas el chiste equivocado para estigmatizarte por siempre. Un periodo de tiempo determinado. Nada más a ti te han hecho creer que es así. A ti te han hecho creer que estás luchando por algo bueno y por algo justo, amigo, pobrecito. ¿Y quién te ha hecho creer que es así? Los mismos medios que son conservadores y los mismos partidos políticos de ultraderecha. ¿Pero en qué momento? Si los principales medios, los que tienen el monopolio, no son conservadores, son progresistas y apoyan abiertamente al movimiento woke y tienen departamentos dentro de sus organizaciones. Que quieren demonizar todos los que no es lo que ellos quieren. O sea, no se basa en una cuestión ni de deseo ni de sentimiento, amigo. De verdad, las has cagado. Infundiendo el miedo de alguna forma. ¿Miedo? ¿Qué es más fácil? ¿Que J.K. Rowling o Gina Carano expresen sus ideas o que Pedro Pascal
salga del closet. ¿A quién le va mejor? Mira, te cuento, a Gina Carano la despidieron. A J.K. Rowling la han echado incluso de los propios festivales relacionados con sus libros. Mientras que Pedro Pascal anda promocionando la transexualidad con camisetas allá en los eventos de Disney y no le está pasando absolutamente nada. Todo lo contrario. El tipo está obteniendo cada vez más papeles, tantos que la gente se está hartando de ver su cara en todas partes. Personalmente no me siento parte de una agenda cuando defiendo movimientos que son básicamente personas que solamente están existiendo y tratan de existir con sus realidades distintas. Realidades distintas, ya. El tipo está absorbido de verdad. El progresismo lo ha contaminado horrible. Y quisiera pedirle un favor. No sé quién es, porque este video no tiene marca de agua ni nada. Pues republicado por la página de Progresismo Out of Context. Pero el favor que le pediría sería: devuélvete para Venezuela. Ve a seguir pudriendo Venezuela. Como venezolano en el exterior, aunque también soy dominicano, me da vergüenza que hayan tantos venezolanos huyendo de ideologías putrefactas, promoviendo después ideologías putrefactas en otros países. No sé por qué no se saben comportar en la casa ajena. Es decepcionante. Se hace personas que son de la comunidad LGBT, que han sufrido siempre discriminación por ser como son. Fíjate, hay una cosa que este tipo no está tomando en cuenta. Los seres humanos solamente pueden ser hombre y mujer. Si en Occidente hemos reconocido, que él no lo sabe porque él piensa que las mujeres están siendo oprimidas, que tanto hombre como mujer tienen exactamente los mismos derechos, ¿por qué insiste en decir que las cosas que hacen las personas en privado y que nosotros no deberíamos enterarnos hacen que alguien sea marginalizado, oprimido, la víctima, rechazado y tal? No. Son hombres y son mujeres que luego quieran salir a la calle y contradecir la norma, que no es culpa de la civilización. Son ellos que se autoexcluyen. Pensemos en estos casos extremos de gente que se hace cuernos, se llena el cuerpo entero de tatuajes, se parte la lengua en dos y la lleva afuera, tiene 1000 aretes, no le gusta vestirse con camisa de corbata y luego va a pedir trabajo en una oficina donde hay ciertas normas y reglas de vestimenta y de apariencia. Y más tarde, porque no lo aceptan, empieza a llorar porque lo han discriminado. Por cierto, esa es la narrativa constante en muchas caricaturas recientes. Que viene un demonio, un monstruo, destruye la ciudad y finalmente, ay, pobrecito, pobrecito, él es la víctima. No, mijo, tú saliste y destruiste una ciudad. No quieras pensar que hay que te discriminan por ser distinto. No es un demonio. Vamos, hablando de los escenarios ficticios que se montan y que lo hacen para promover ideologías. Que es exactamente lo mismo que pasa en la realidad. Ay, que lo atraparon robando. Así, lo atraparon robando. No. Es un ataque racista. ¿Desde cuándo ir en contra del robo es racismo? Cuando no tiene nada de malo. Personas. Ya va, ¿qué es lo que no tiene nada de malo? A mí me encanta cuando hablan de lo bueno y lo malo, porque los progresistas no tienen estándares de moral. Ellos niegan los estándares absolutos, pero luego quieren decir no tiene nada de malo. Para decir que algo no tiene nada de malo, necesariamente tiene que existir lo bueno y lo malo. Y para que exista lo bueno y lo malo, tiene que existir un estándar absoluto y trascendente que sirva como punto de referencia. LGBT que han sufrido siempre discriminación por ser como son, cuando no tiene nada de malo. ¿Según qué estándar? Dime, ¿según qué estándar? Porque yo te saco una ley natural y tú no vas a poder refutar la ley natural, la cual, lógicamente, nos deja ver clarísimo que esas prácticas y esas conductas sí que tienen de malo y que son malas. Personas de etnias distintas, las cuales son discriminadas por simplemente haber nacido en un sitio o haber... No sé si es una forma de él escudarse de cualquier cosa que le hayan dicho allá en Chile. Porque, ¿sabes? Los seres humanos muchas veces son hostiles o simplemente tú sientes hostilidad por no entender el contexto. Cuando yo llegué a República Dominicana, yo me sentí mal al principio y pensaba que me estaban discriminando. Claro, yo no me sentía la víctima, simplemente sentía que no debía haber venido. Luego, resistí mucho y empecé a entender que nunca me estuvieron haciendo nada. Simplemente tenían su cultura, su manera de hacer las cosas, su manera de tratar. Y yo no entendía. Yo me sentía mal por cosas que ellos hacían. Claro, una vez, si es verdad, me sacaron de una película que tenía incluso un cargo importante. Era el primer asistente del director, que es la persona que de verdad gobierna en todos los sets. Y la razón por la que me sacaron fue porque estaban dando prioridad a los dominicanos nacidos en República Dominicana. Y como yo soy un dominicano nacido en el extranjero, pues para afuera. Pero eso nunca me lo tomé a mal porque la realidad es que tampoco yo estaba muy de acuerdo luego con el proyecto cuando muchas de las sugerencias que di como script doctor, porque además también tenía ese cargo, no fueron aceptadas. Y no porque sean mis sugerencias, sino porque de verdad consideraba que el guión iba a mejorar muchísimo si se aplicaban estas sugerencias. De resto, pues, a veces la gente se comporta así. Pero pregunto yo, ¿los conservadores están de acuerdo con esos comportamientos, con esas conductas? No, no están. Porque más bien nosotros creemos que existe algo llamado la comunidad voluntaria. Un lugar donde nosotros voluntariamente nos anexamos, ya sea el vecindario, ya sea la iglesia, la familia. Y allí
todos nos tratamos con respeto. El wokeísmo, por el contrario, no cree en la comunidad voluntaria. Ellos creen en el colectivismo involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque solo por algunas características ya te dicen a qué colectivo perteneces. Con un test de piel. Entonces, si lo que llaman woke es un sinónimo de empatía para... Esta está diciendo lo mismo que dijo la actriz esta de Hollywood el otro día en el discurso. Es que woke es empatía. No, woke no es empatía. Si de verdad fueran empáticas, no estuvieran persiguiendo a Rorro, no estuvieran atacando a Vicky, no estuvieran atacando a Gina Carano, a J.K. Rowling, no hubieran fomentado que se despida y que de hecho se despidieron a muchas personas simplemente por el peinado que llevaban. ¿Tú no has visto las cancelaciones que han hecho los woke porque a personas blancas les gusta peinarse con dreadlocks? Los han acusado de apropiación cultural, de racismo, y los han sacado a su trabajo. O sea, ¿qué empatía es eso? Este compita no ve a su audiencia como audiencia, no los ve como personas pensantes. Él piensa que esa audiencia son un enorme inodoro en el cual él tiene que escupir sus enormes mojones de mentiras. Para con las personas que tratan de existir en una sociedad de manera normal. ¿Por qué insisten lo de tratan de existir, 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 tratan de existir? ¿Cómo tú puedes tratar de existir? No sé, quizás tengo un pensamiento muy poco flexible a la hora de entender estas expresiones. Porque digo, si yo existo, ¿por qué diablos tengo que tratar de existir si ya existo? Es más, si no existiera, no podría tratar de existir, pero tratar de existir no tiene sentido para alguien que ya existe. Vale, vamos a tomarnos esto como un chiste, de verdad. No quiero enredarme con estas tonterías. Sin que nadie la joda, pues sí, seré parte, supongo. Ahora, si la agenda woke existiese en físico, yo creo que sería una agenda con Pedro Pascal en la portada. ¿Por qué justamente has elegido a Pedro Pascal? Justamente la persona que últimamente los woke están diciendo que es el bien encarnado y que todo el que no esté de acuerdo con él es el mal. Sospechoso, nuevamente muy sospechoso. Y no me pregunten por qué, pero no tengo dudas de eso. Que eres homosexual, que eres de Valencia, seguro. Y te gusta Pedro. En fin, creo que no tengo más nada que agregar, se me acaba la voz, pero así como yo me lo he gozado, espero que tú también te lo hayas gozado y te leo en los comentarios.